Introducción al conocimiento de uno mismo. Conferencia 2. Saludos damas y caballeros. Si han llegado hasta este punto, significa que tienes valor para llegar al fondo de conocerse a su propio yo. En la última conferencia hice la pregunta, ¿cuál sería el secreto para tener una vida completamente satisfecha? Pero entonces, de nuevo, ¿qué significa la satisfacción completa de la vida? Quiero decir, ¿estar en un estado de paz y alegría continua a pesar de las circunstancias adversas de la vida? Algunos pueden argumentar que este estado de ser no existe. En este caso, será mi deber guiarlos a través de un proceso de toma de conciencia de las fuerzas responsables de dictarnos cómo experimentar la vida. Aunque este material suena muy complicado, debido a su receptividad e interés, gradualmente se producirá una comprensión clara en su mente. Entonces, no se preocupe. Sea paciente. Como dije antes, muchos de ustedes habrían considerado ansiosamente una salud perfecta, mejores relaciones humanas, una mejor pareja, un excelente ambiente de vida, buenas condiciones económicas, etc. como requisito previo para tener una vida de paz y alegría. No estoy en desacuerdo en que estos factores ayudarían a mejorar su calidad de vida. También creo que muchas personas han adquirido algunas o todas estas bendiciones. La mayoría de nosotros aceptamos nuestra situación general o tratamos de adquirir las cosas que creemos que mejorarían nuestro estilo de vida. Basándonos en cómo nos han enseñado lo que es ser exitosos y qué es el éxito, abordaríamos el proceso de ser exitoso a través de los medios apropiados. Es decir, por ejemplo, tener su propio negocio, ir a la universidad, hacer ejercicio, comer saludablemente, conseguir un buen trabajo, etc. Otros recurrirán a medios ilegales o poco éticos. Por supuesto, nunca estaré de acuerdo con conductas ilegales o poco éticas, pero sí apoyo a quienes hacen todo lo posible por mejorar su calidad de vida de manera legal. A pesar de que estamos trabajando para lograr cualquier meta que nos propongamos alcanzar, negocio propio, graduarse de la universidad, comprar una casa, etc., o alcanzaremos, como llegar a pagar ciertas deudas, etc., la dura realidad de la vida hace que la consecución de nuestro objetivo sea más difícil de lograr. Ahora, la pregunta es, ¿la dura realidad de la vida realmente tiene algo que ver con impedirnos de mantenernos bien dispuestos mientras trabajamos para alcanzar cierta meta? Otra pregunta puede ser, ¿qué es la dura realidad de la vida? La discusión de hoy comenzará con la última pregunta. Tener que trabajar horas extras para completar los pagos de facturas, por ejemplo, puede considerarse parte de la dura realidad de la vida. Tener que estudiar día y noche para aprobar una clase puede considerarse parte de la dura realidad de la vida. Tener que trabajar con personas desagradables también puede considerarse parte de la dura realidad de la vida. Puede ser que el clima sea demasiado frío o demasiado caluroso, como parte de la dura realidad de la vida. Al percibir la realidad de esta manera, quedaría claro que no podíamos escapar de las dificultades de la vida. Una pregunta muy importante puede ser, ¿hay alguna manera de hacer que la dura realidad de la vida no sea menos dura? Esto se puede traducir como, ¿pueden las experiencias de vida tener un impacto menos severo en nosotros? Esto también podría traducirse como, ¿no sería que somos demasiado sensibles emocionalmente a los impactos de la vida? Todas estas son preguntas válidas ya que casi nunca o nunca encontramos a nadie que no tenga nada que quejarse sobre la vida. Una pregunta importante sería, ¿por qué somos tan frágiles ante los desafíos de la vida, o es un defecto proveniente de nuestra percepción de la realidad? No se puede considerar esta falta de satisfacción como una deficiencia en nuestra personalidad o carácter. Existe una regla universal que dicte que la vida debe tener efectos tan desagradables en nuestro ser. La costumbre de percibir la realidad como la percibimos hace que nos resulte difícil incluso imaginar que pueden existir formas más ventajosas de experimentar la realidad. A partir de nuestra observación, percibimos individuos que, desde nuestro punto de vista, así como desde el punto de vista de la mayoría de las personas, han logrado tener una vida exitosa. Por supuesto, el éxito se basa en lo que se nos enseñó que se supone que es el éxito. Podemos considerar que algunos individuos son exitosos debido a una carrera productiva, o por las adquisiciones materiales que poseen, o por su fama, etc. Es posible que estos individuos se conviertan en nuestro modelo a seguir para motivarnos a buscar algún tipo de éxito. Es posible que tengamos una idea de por qué estas personas obtuvieron su llamado éxito,
pero en realidad no lo sabemos. ¿Qué estás dispuesto a hacer para que seas exitoso? Todavía es demasiado pronto para profundizar en la comprensión de que el éxito tal como se nos presenta es solo una de las muchas formas en que hemos sido programados para percibir la realidad. Por supuesto, es importante vivir una vida en la que se satisfagan todas nuestras necesidades, pero no es una buena idea vivir una vida llena de alegría mientras perseguimos cualquiera de nuestros objetivos. Hablo de tener la capacidad de disfrutar cada momento de nuestra existencia sin depender de ninguna condición. ¿No crees que, solo por tener este acercamiento a la realidad, aquellos que se aprovechan de los menos afortunados, sobornándolos con cosas materiales, comenzarán a perder el poder sobre ellos? Todavía queda mucho por desvelar en relación con este asunto. Ni siquiera he hablado sobre qué grupo de individuos, en su gran mayoría, se considera el más exitoso. Se supone que debemos considerarnos exitosos mientras el resto de nuestros compañeros están pasando por lo peor. Creo que es natural llegar a cierto nivel de estabilidad mental antes de intentar ayudar a otros a tener esa misma habilidad. Pero, ¿sentimos la necesidad de ayudar a otros a mejorar, a menos que sea un pariente muy cercano nuestro? ¿Por qué estamos tan ansiosos por dejar todo atrás para vivir en mejores condiciones en otro lugar? Es increíble lo que tengo que decir al respecto. Pero primero, comprendamos las razones por las que no funcionamos a nuestro máximo potencial. No estoy aquí para juzgar o sugerir a nadie que haga nada. Mi objetivo es ayudarte a descubrir tu verdadero yo. A partir de ese momento, encontrarás naturalmente el propósito de tu vida dentro del cual crearás la mejor versión de ti mismo. A medida que te descubres a ti mismo, todo en tu vida tomará naturalmente el lugar que le corresponde. Para tener una comprensión intelectual clara sobre el consenso general responsable de nuestra deficiente percepción de la realidad, se requiere una mente abierta y algo de paciencia. Estamos tan acostumbrados a percibir la realidad con una mentalidad vulnerable a la manipulación psicológica que hace difícil asimilar una perspectiva diferente para percibir la realidad. Una cosa es verdad. Una vez que hayan llegado a verificar por ustedes mismos que lo que siempre hemos creído que es la realidad es solo un mundo creado en nuestras mentes dentro del cual alguna entidad nos ha colocado para que podamos ser controlados, podremos encontrar las llaves para desbloquear esta mentalidad y llegar a conocer nuestra verdadera identidad. Nos daremos cuenta de que somos mucho más de lo que nos han hecho creer. Se nos ha hecho dependientes de cosas externas para que nuestra felicidad sea condicional, dependiente de algunas condiciones. Entonces, tenemos que trabajar. ¿Estamos trabajando para construir nuestra sociedad o simplemente trabajamos para satisfacer nuestras necesidades y ambiciones personales? ¿No será necesario que nos adaptemos a ciertos protocolos establecidos para adquirir aquellas cosas que representan nuestras ambiciones? ¿No tenemos que asumir, muy a menudo, una posición de sumisión para ganarnos la vida? Por otra parte, comprender de qué se trata esta conferencia le ayudará a descubrir cómo puede mantener su estabilidad emocional incluso en el peor de los entornos. Seguirás realizando tus tareas, pero con una mentalidad totalmente diferente. Este es solo el comienzo. Se vuelve aún más interesante. ¿Somos capaces de ver alguna ventaja en prosperar con nuestros pares o la sociedad ha enfatizado la individualidad como la clave del éxito? Muy pocos de nosotros obtenemos algún éxito condicional de vez en cuando, pero como podemos ver, muchos de nuestros compañeros se están quedando cortos. No promuevo favorecer a un grupo de individuos sobre otro como algo intrascendente en nuestro desarrollo personal. Por ahora, es mejor concentrarse en conocer realmente nuestro verdadero yo a medida que nos liberamos de la percepción de la realidad que se nos ha impuesto desde que salimos del vientre de nuestra madre. Estas conferencias están diseñadas para proporcionar ejemplos para una mejor comprensión de cuán perjudicial es el impacto que tiene la percepción defensiva de la realidad sobre nosotros. Aunque lo que he hablado hasta ahora suena como si la visión del mundo dentro de la cual percibimos la realidad, y que se nos ha impuesto, solo puede utilizarse para mantenernos sometidos, ese no es realmente el caso. Definitivamente les mostraré cuán afortunados son cuando descubran que esa misma realidad creada dentro de la cual existen, será la misma que los ayudará a conocerse a sí mismos como nunca antes. En otras palabras, nuestra capacidad de darnos cuenta de los múltiples eventos por los cuales nuestras emociones se activan sin nuestro consentimiento, también tendrá la clave para nuestra liberación emocional. Por lo tanto, no estoy acusando a nadie por hacer algo malo. Solo te estoy ayudando a explorar el diseño del sistema social dentro del cual existes. Por lo tanto,
Es importante no caer en esos aspectos descriptivos de la mentalidad sesgada de los individuos de la sociedad, ya que este trabajo es para el beneficio de todos. El amor no tiene límites. Solo aquellos que sean lo suficientemente valientes como para conocer su lugar en el esquema de las cosas podrán utilizar este material para su propio beneficio. Como somos naturalmente propensos a interpretar las acciones de los demás en función de nuestra realidad y sentimientos individuales, no podemos aceptar que somos simplemente diferentes. Lo que puede parecerle lógico o racional se basa en sus experiencias y comprensión de lo que se supone que es real. Por supuesto, hay muchos que pueden estar de acuerdo con la forma en que interpretamos las experiencias de la vida. Incluso podemos decir que la mayoría de las personas que conocemos tienen una comprensión similar de lo que se supone que es un comportamiento correcto, un comportamiento respetuoso y moral, así como un comportamiento inmoral o incorrecto. La mayoría de las personas que conocemos aceptan ciertos comportamientos que consideran inapropiados en un determinado lugar y momento, y apropiados en otro lugar y momento. La misma regla se aplica a las formas apropiadas e inapropiadas de hablar. ¿Por qué la mayoría de las personas que conoce comparten la misma opinión sobre el comportamiento de las personas o las situaciones de la vida que usted? No es porque suena lógico, correcto, aceptable, etc. para esas personas lo mismo que para usted. La parte engañosa de este acercamiento similar a la realidad por parte de casi todas las personas que conocemos es que existen muchas otras alternativas disponibles para percibir y abordar situaciones que son invisibles para nosotros porque nuestras respuestas automáticas, debido al adoctrinamiento, nos impiden desviarnos de las áreas confinadas establecidas por nuestras emociones programadas. Nuestra capacidad de ser conscientes de nuestra respuesta emocional a las situaciones nos ayudará a darnos cuenta de que la mayor parte de lo que pensamos y hacemos es automático. Esto significa que vivimos una vida reaccionaria. Reaccionamos automáticamente a la mayoría de las situaciones sin ser conscientes de que nuestro comportamiento es aprendido. Percibimos la realidad en base a definición de situaciones, cosas, sentimientos, etc. Aprendimos a definir situaciones como opresivas, duras, depresivas, humillantes, grandiosas, favorables, etc. Estos y muchos otros miles de adjetivos nos fueron enseñados como una forma de navegar por la realidad. Entonces, estas palabras aprendidas dan forma a la realidad que percibimos. Por ejemplo, acaba de perder su bolso o billetera. Para la mayoría de las personas, se utilizarán adjetivos como triste, desafortunado, depresivo, etc., para describir el impacto emocional que se debe sentir en esa situación. Al interpretar esa situación en particular usando cualquiera de esos adjetivos, nuestro estado emocional se adaptará a los atributos físicos de esa condición emocional en particular. Consideremos el estado emocional de tristeza en una persona. Esta condición reflejará una pérdida de tono muscular, una postura baja o encorvada, mirar hacia otro lado y barra diagonal o hacia abajo, etc., por ejemplo. Por lo tanto, estar triste o experimentar o estar en cualquiera de los estados emocionales negativos por haber perdido algo importante se considera natural para la mayoría de las personas y el cuerpo se adaptará a cualquier postura requerida por esa definición emocional. Entonces, nuestro comportamiento se basa en adjetivos que definen cierto estado emocional. Por lo tanto, nuestras emociones controlan nuestra realidad. En un sistema donde el incentivo para la felicidad depende únicamente del materialismo, siempre puede utilizarse como base para la manipulación humana. En otras palabras, el concepto de hacer creer a la gente que la felicidad está en los objetos materiales o en las expresiones emocionales, puede utilizarse para reducir a un individuo digno a un individuo sin escrúpulos. Este mismo concepto puede utilizarse para reducir a los individuos a una condición de servidumbre. Entonces, privar a las personas de ciertos objetos no esenciales que los medios de comunicación propagan como sofisticados, conducirá a muchas personas a un comportamiento poco ético. Entonces, comprender el sistema social dentro del cual hemos sido y estamos siendo adoctrinados revelará los abusos humanos que plagan todas las áreas de nuestra existencia. Los protocolos sociales a gran escala, como usar artículos de marca, tener un buen lugar para vivir, tener una esposa hermosa o un esposo hermoso, poder viajar por todo el mundo, etc., han tenido un impacto tan tremendo en ciertas personas que actividades delictivas tales como negocios tortuosos, secuestros, prostitución, asesinatos, robos, asaltos, distribución de drogas, etc., se han convertido en parte de nuestro diario vivir.
Estas actividades también son cometidas por personas que solo buscan breves momentos de satisfacción, como ir al club o al casino, poseer objetos caros como joyas, ropa, perfumes caros, etc. La complejidad de este tema radica en entender el origen de tales comportamientos. Podemos preguntarnos, por ejemplo, ¿por qué es necesario vivir una vida rodeada de lujos? Para sentirse satisfecho consigo mismo, las personas nacieron teniendo esos deseos o se les enseñó a tener esos deseos. Entiendo que muchas personas con valores cristianos no bajarán el estándar moral solo por ganancias materiales. Algunos se contentarán con tener condiciones de vida humildes. Así, aunque la ilusión de que una vida plena depende enteramente de las adquisiciones externas se difunde a través de todas las formas de conexión social, muchas personas se contentan con la sencillez. Algunos se limitan a esa forma de vida por tener principios morales, otros, por las graves consecuencias que pueden derivarse. Un individuo con buenos principios morales siempre se beneficiará de cierto estatus social digno frente a alguien que no considera la moralidad como una prioridad. No importa lo que haya llevado al individuo a manifestar su ser de la manera que lo hace, todo se reduce al comportamiento aprendido. Nuestro comportamiento está moldeado de tal manera que solo podemos tomar decisiones basadas en las opciones que podemos percibir. Cualquier decisión que tomemos tiene que estar en armonía con nuestro sentimiento. Entonces, actuamos como nos sentimos. Todo el secreto para comprender cómo las emociones determinan nuestras elecciones radica en el comportamiento programado. Mucha gente se considerará a sí misma como muy racional. Esto significa que creen que sus decisiones se basan en la lógica. Por supuesto, la lógica es muy importante para dar sentido a las situaciones en un cierto nivel, pero incluso su lógica involucra la intuición. No es posible modificar tu comportamiento simplemente siendo lógico. Este procedimiento puede funcionar de vez en cuando, pero antes de que te des cuenta, habrás estado suprimiendo impulsos insatisfechos y esas energías comenzarán a manifestarse como enfermedades. Por ejemplo, es demasiado difícil seguir tomando decisiones que no armonizan con la dirección a la que se dirigen las emociones. Por ejemplo, tienes miedo de ver películas de terror. Lógicamente, estás justo frente a una pantalla y nada realmente saldrá de la pantalla y te atrapará. ¿Realmente puedes usar la lógica para razonar con el miedo y ver la película más aterradora como si nada estuviera pasando? La práctica regular de la introspección, o la conciencia de tu ser interior, nos revelará cómo respondemos automáticamente a cada situación que encontramos a lo largo de un día normal. A través de esta práctica podremos notar que nuestras reacciones emocionales tienen efectos fisiológicos. En otras palabras, vivimos una vida reaccionaria. A medida que avanzamos en nuestras rutinas diarias normales, a través de la práctica de la introspección, notaremos las diferentes contracciones musculares en nuestro cuerpo, así como la tensión en el pecho y el cuello, etc., que ocurren a medida que surgen las situaciones. La intensidad de la tensión será relevante para la medida de importancia asociada con el evento. La cantidad de estrés que se experimenta cuando alguien está siendo insultado suele ser muy diferente a la de ser intimidado. A través de la práctica de la introspección somos capaces de notar los diferentes niveles de tensión que soporta nuestro cuerpo a medida que avanzamos en la experiencia de la vida. En conferencias posteriores, ampliaré la práctica de la introspección y cómo a través de ese método podemos erradicar comportamientos no deseados, como la timidez, el miedo, la inseguridad, etc., y adquirir comportamientos deseables como la confianza en uno mismo, la calma, la dedicación, etc. Entonces, a través de la introspección, seremos capaces de identificar los diferentes estados del ser en los que cambiamos a medida que vivimos la vida. Lo realmente importante de la información adquirida es la comprensión de que nuestra condición interior depende de las circunstancias externas. Hemos sido programados como tales. Nuestros sesgos influyen mucho en nuestra predisposición a la acción. Podemos manifestar automáticamente una actitud o un comportamiento injusto hacia las personas que han sido marginadas en la sociedad. Por ejemplo, mientras un dominicano de piel oscura entraba al supermercado Food Chan y caminaba a un ritmo normal, un empleado mexicano, empujando una carretilla de mano con cajas, iba detrás del dominicano, y luego el empleado comenzó a golpear las cajas haciendo ruido fuerte como si sugiriera que el hombre dominicano se alejara rápidamente. Tal comportamiento nunca habría ocurrido si el cliente que ingresa a la tienda fuera de ascendencia europea. ¿De dónde se originó ese comportamiento discriminatorio?
Nacemos desfavoreciendo a un grupo mientras nos inclinamos ante aquellos que consideramos superiores y tal vez iguales a nosotros. Además, considerando la cuestión de la realidad. Percibir la vida con una mentalidad predeterminada fomenta la rigidez, la incapacidad de ser flexible. Ahora que hemos hablado de eventos como parte de nuestras rutinas diarias en términos de cambios corporales que ocurrieron dentro y fuera en función de circunstancias externas, también podemos hablar sobre el estado permanente del ser o condiciones emocionales negativas crónicas, como la depresión crónica, ansiedad, etc. Los acontecimientos de la vida pueden provocar en nosotros estados de emociones negativas momentáneas como crónicas. ¿Nunca has visto a alguien que siempre esté enojado, o preocupado, o triste? Cada vez que ocurre alguna de estas condiciones, nuestro cuerpo tanto interno como externo pasa por ciertos cambios que llevan nombres específicos, como depresión, ansiedad, etc. En tales casos, las experiencias de nuestra vida ocurren mientras estamos dentro de ese estado emocional específico. Entonces, estamos atrapados dentro de ese estado de ser. Ya sea que la experiencia emocional se considere positiva o negativa, el hecho es que el individuo que está bajo la influencia de tal estado emocional tomará decisiones que también están influenciadas por dicho estado emocional. Si queremos, podemos decir que el individuo está poseído por una energía. La frecuencia con la que alguien está deprimido, ansioso, triste, etc., determinará la frecuencia dentro de la cual la persona está vibrando. Estos conceptos suelen ser nuevos para muchas personas, por eso es necesaria una mayor elaboración de esos conceptos. Todos sabemos que la repetición de cualquier habilidad se convierte en un proceso interno automático. Solo piensa en cuando estabas aprendiendo a escribir palabras o leer oraciones. Para adquirir cualquiera de estas habilidades, se comenzó a familiarizarse con el tema. Después de una serie de repeticiones frecuentes, fuiste capaz de hacerlo como si fuera algo natural para ti. De al mismo modo, desde la primera vez que comenzamos a manifestarnos en el mundo, se nos enseñó todo a través de frecuentes repeticiones. Entonces, aprendemos a hablar de manera similar a aquellos que nos han enseñado a hablar. Mientras aprendíamos a hablar, también aprendimos aspectos de la personalidad de las personas. Una vez que estos se internalizaron, replicar esos comportamientos o lenguaje aprendido se volvió automático o natural. A través del proceso de aprendizaje, la visión del mundo de las personas de las que aprendiste se transmite directa e indirectamente a tu yo inconsciente. Ahora, usted y aquellos de quienes ha sido adoctrinado y aquellos que han sido adoctrinados por la misma visión del mundo entenderán el mundo de manera similar. Por supuesto, la gente estará en desacuerdo de vez en cuando sobre ciertos temas, pero todos ustedes tendrán la misma comprensión de esa realidad adoctrinada. No será como, por ejemplo, uno dirá, ¿por qué su percepción de la realidad se basa en sus sentimientos? La mayoría de la gente no te hará esa pregunta. Difícilmente escuchará a alguien que le pregunte, ¿por qué está utilizando sus facultades intelectuales y emocionales en su desventaja? Sé que será necesaria una mayor elaboración de este tema. Entendiendo que este trabajo, aunque gratuito, requiere constancia y mucha paciencia para transmitir esta información sensible al lector. Al leer este material, está comenzando a reflexionar sobre cómo experimenta la realidad. Incluso puede llegar al punto de preguntarse: ¿soy yo quien está experimentando la realidad o me han enseñado a sentir la realidad? Es imperativo que se den ejemplos de diferentes perspectivas si se quiere lograr una comprensión más clara del tema. Por ejemplo, cualquier evento que estés viviendo estará muy influenciado por la condición emocional en la que se encuentre. Si sucede que se irrita por cualquier razón, sus habilidades intelectuales y emocionales normales con las que realiza las tareas normales diarias también se verán afectadas. En otras palabras, si has permitido que un conjunto de cambios corporales conocidos como irritados se apoderen de su ser, su rendimiento normal se verá muy afectado. Ahora bien, si el estado conocido como estar irritado es crónico, o ocurre con frecuencia, este estado de estar irritado se vuelve normal para el cuerpo. Lo que pasa es que esta persona se vuelve adicta a estar irritada. Mejor aún, esta persona se vuelve adicta a los químicos del cuerpo que se liberan cada vez que se experimenta irritación. Entonces, este individuo buscará situaciones en las que se presenten momentos irritables para él o ella. Estamos hablando aquí de la frecuencia con la que está confinado al conjunto de tensiones corporales conocido como irritación. Entonces, si es una irritación crónica,
entonces está operando en una frecuencia conocida como irritación. Entonces, casi, si no todas, las experiencias de tu vida ocurrirán en un estado de irritabilidad. A través de la práctica de la introspección, todas estas experiencias nos ayudarán a tomar conciencia de las respuestas automáticas de nuestro cuerpo, pero eso no significa que estas condiciones representen nuestro verdadero yo. Para la mayoría de las personas, el autoconocimiento implica la identificación de sus gustos y aversiones, tales como su preferencia por la música, el deporte, la comida, el compañerismo, etc. También puede implicar tener una comprensión de su tipo de personalidad o temperamento o patrones de comportamiento frecuentes. Si bien los investigadores psicológicos, como los genetistas conductuales, brindan evidencia de patrones de comportamiento individuales debido a la genética, también reconocen que el entorno en el que vive un individuo influye en sus genes y comportamiento. Por lo tanto, se supone que las opciones disponibles para que se manifiesten los patrones de comportamiento del individuo se limiten a la definición de la realidad enseñada. En otras palabras, los expertos brindan evidencia de patrones de comportamiento predispuestos debido a una estructura genética específica, pero el entorno dentro del cual el individuo manifestará su comportamiento ya estaba predefinido en la mente del individuo. Entonces, el individuo actuará en base a su percepción adoctrinada de la realidad. Una vez que la realidad se define en base al diseño de otra persona y el entorno se percibe como una validación natural de ese diseño, el individuo no tendrá motivos para dudar de su percepción de la realidad. Como dije antes, es vital leer este material varias veces ya que el proceso de repetición no solo le ayudará a tener una mejor comprensión del tema, sino que también activará su habilidad natural para comprender más allá de lo que está escrito. Mi propósito al enseñar esta clase es ayudarte a probar por sí mismo las fuerzas internas, fingiendo ser usted, en control de sus pensamientos, emociones y acciones. Me refería a esas fuerzas que controlan sus pensamientos y emociones como algunas fuerzas internas porque así es como tendrás la experiencia a medida que progreses en tu práctica de introspección. En realidad, estas fuerzas son realmente sus propias emociones que han sido condicionadas para funcionar en beneficio de la cultura dominante confinándolos dentro de una frecuencia de esclavitud, pero de la cual no pueden darse cuenta. A través de la introspección, o percepción interior de uno mismo, somos capaces de confirmar que existen respuestas automáticas a situaciones en las que ninguna decisión nuestra ha jugado un papel significativo. Aunque sea capaz de observar cómo se manifiestan las emociones internamente, tiene dudas de poder modificar la forma en que se siente. Por ejemplo, regularmente, mientras camina por una calle en particular, observa la presencia de un mendigo con rasgos juveniles. Muchas preguntas pueden surgir en su conciencia, como ¿por qué no consigue un trabajo? En este punto, su capacidad de percibir cómo se manifiestan sus pensamientos y emociones se llama introspección. El acto de tomar conciencia de sus pensamientos y emociones durante un evento particular de su vida se llama introspección. La capacidad de ser consciente de cómo se manifiestan sus pensamientos y emociones dentro de tu ser, ya sea que ocurra o no un evento fuera de ti, también se llama introspección. Mientras esté despierto, se puede realizar la introspección. Esto te ayudará a identificar las respuestas automáticas internas que están más allá de su voluntad, de las cuales cree que es responsable. Estas fuerzas son tan poderosas que no le dejan opción ni siquiera de pensar que no le pertenecen. Por ejemplo, se considera que alguien conocido como tímido tiene una deficiencia en su personalidad. Entonces, la timidez se manifiesta como la incapacidad de guiar adecuadamente sus emociones durante situaciones específicas. Entonces, en ese caso, hay fuerzas que impiden que el individuo evalúe adecuadamente ciertas situaciones específicas. A través del proceso de introspección, el individuo podrá darse cuenta de la presencia de esas fuerzas dentro de su cuerpo físico. Obviamente, difícilmente será posible que el individuo tímido tome conciencia de las fuerzas responsables de su timidez durante la crisis. Lo interesante es que el individuo puede tener experiencias emocionales idénticas con solo recordar la situación en la que ocurrió la condición conocida como timidez. Por error, la mayoría de la gente prefiere olvidar esa instancia, pero, al recordar esa escena y a través de la repetición del proceso de introspección, las fuerzas conocidas como timidez pueden disiparse. Se debe dar una explicación adicional para lograr con éxito esa tarea. La timidez, al igual que muchos otros trastornos psicológicos, es muy notoria. Es mucho más sutil cuando nos referimos a aquellas fuerzas que nos mantienen bajo su dominio,
Aunque somos capaces de percibirlos, dudamos de si somos o no responsables de sus impulsos. La pregunta sigue siendo, ¿cómo sabemos si estas fuerzas internas, conocidas como respuestas emocionales automáticas debido a eventos o pensamientos, no son de nuestra creación? En realidad, estas fuerzas le pertenecen. Es solo que están bajo el dominio de otros individuos. Estamos hablando aquí de aquellos individuos responsables de su adoctrinamiento. Estos individuos pueden o no estar directamente involucrados en el proceso de adoctrinarnos para que podamos percibir el mundo a través de sus lentes. Siendo que este proceso de adoctrinamiento comenzó a ser impuesta sobre nosotros durante las etapas más vulnerables de nuestra existencia, que es nuestra infancia. Cuando hemos madurado, lo que llamamos realidad es solo la manifestación de nuestro ser adoctrinado, dentro del cual la percepción de la realidad de la cultura dominante se ha cimentado tan profundamente en nuestra conciencia que nos volvemos impotentes para saber si estamos o no decidiendo las elecciones que hacemos. Todo lo que conocemos y todo a lo que estamos expuestos está en favor de esa cosmovisión adoctrinada. Entonces, nos convertimos en ratas de laboratorio dentro del mundo que han creado en nuestras mentes. El proceso de adoctrinamiento en beneficio de unos pocos, pero en detrimento de nuestras vidas, comenzó hace mucho tiempo. La condición de esclavitud ha dejado su huella ilusoria en nuestra conciencia. La realidad se interpreta de tal manera que casi nunca se nos ocurra tomar conciencia de la aceptación de desempeñar un papel subordinado en la sociedad. Hemos normalizado las agresiones psicológicas. Nos acostumbramos a ver el comportamiento psicópata como algo normal. Como ven, se requiere paciencia y mucho esfuerzo para entender lo que nos está pasando. ¿Cómo liberarnos de sus programas emocionales y recuperar nuestra verdadera identidad? De esta forma, estos individuos perderán su poder psicológico sobre nosotros. Aunque ya he escrito mucho más para esta conferencia, creo que darle al lector el tiempo necesario para reflexionar sobre esta información será más beneficioso que agregar más información. Gracias, seres intrépidos, y hasta la próxima. Adiós.